Qué alegría poder estar reunidos acá para escuchar la palabra del Señor, para poder cantar todos juntos, para poder estar con los hermanos, animarnos unos a otros. Qué hermoso, qué privilegio que tenemos. Gracias al Señor. El título de este sermón es No te olvides de mis huesos. Está basado en Génesis 50 y vamos a comenzar orando. Después nos metemos de lleno en la palabra del Señor. Oremos. Señor, queremos darte muchísimas gracias por permitirnos estar acá reunidos. Gracias, Señor, por habernos salvado. Gracias por trabajar en nuestro corazón. Gracias por obrar cada día para que seamos más parecidos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por la paciencia que tienes para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la bendición de tener una iglesia en la cual congregarnos, un lugar, un techo, Señor, para poder sentarnos y escuchar tu palabra. Gracias, Señor, que tenemos tu palabra en nuestro idioma, que podemos abrirla con libertad, podemos estudiarla, profundizarla. Y, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos libre de cualquier mala interpretación, que abra nuestros ojos más y más para que podamos ver a Cristo y verlo en su hermosura y en su gloria. Y también que prepares nuestro corazón para responder a tu palabra. Señor, tú conoces cada una de las personas que ha llegado a este lugar, conoces la condición en la que está, su corazón, su mente, su vida, y todos necesitamos de ti, Señor. De una u otra forma, todos necesitamos de ti. En ti subsistimos, en ti existimos, en ti nos movemos. Así que, Señor, sé glorificado en este culto, en este mensaje, y que podamos honrarte en nuestros corazones al escuchar tu palabra. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Quizás algunos de ustedes conocen a Adoniram Hudson, que fue un misionero en Birmania, país que hoy se conoce como Myanmar, en el sudeste asiático. Adoniram pasó por grandes sufrimientos. De hecho, estuvo preso, fue prisionero durante la guerra entre Birmania e Inglaterra, entre 1824 y 1826. Las condiciones de vida a las cuales se enfrentó fueron terribles. De hecho, cuando estuvo preso, estuvo encadenado de pies y manos, fue maltratado, fue muy mal alimentado. Él y su esposa enfrentaron enfermedades, hambre y persecución. De hecho, su esposa, lamentablemente, falleció afectada por el tiempo en el que Adoniram estuvo en la cárcel y las duras condiciones de vida en las cuales se encontraba. Meses después falleció su hija, su hijita, y anteriormente habían perdido también algunos hijos por enfermedades tropicales cuando eran muy chiquititos. Después de todo ese dolor, Hudson pasó por un tiempo muy oscuro de depresión espiritual, así lo han denominado aquellos que han escrito sobre su vida. De hecho, él llegó a cavar su propia tumba en un bosque, el punto de solo esperar la muerte. Él estuvo a punto de renunciar a todo, pero Dios lo sostuvo. Un día alguien le preguntó a Adoniram Hudson, después de tantos sufrimientos, ¿ves algún resultado? Y Hudson respondió, el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Cuando Adoniram Hudson llegó a Birmania, no se conocía un solo cristiano birmano, ni uno solo se conocía. Después de casi 40 años de trabajo, dejó más de 100 iglesias plantadas, más de 8,000 cristianos bautizados, una Biblia completa traducida al birmano que todavía se usa hoy en día, y escribió un diccionario birmano-inglés que fue de referencia fundamental para todos los misioneros que llegaron después de él. Hay muchos creyentes en Birmania hoy en día que pueden trazar, ¿sí?, de dónde llegó el evangelio a ellos hasta el ministerio de Adoniram Hudson. La fe de Adoniram Hudson, en medio del sufrimiento,
reflejaba una convicción firme. Las promesas de Dios no dependen de las circunstancias que vemos, sino de la fidelidad de aquel que no puede mentir. Cuando llegamos a Génesis 50, encontramos a José al final de su vida, rodeado de todo el esplendor que Egipto tenía en ese momento, pero con su corazón anclado en otra tierra y esperando aún una promesa de Dios. José fue un hombre que sufrió y sufrió muchísimo, y podríamos decir injustamente. Pero él pudo ver más allá del sufrimiento, pudo descansar en la soberanía de Dios y confiar en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Acompáñenme por favor a Génesis 50. Vamos a leer los versículos del 15 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó a decir antes de morir, así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vieron también y se postraron delante de él y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. José se quedó en Egipto, él y la casa de su padre. Y José vivió 110 años. José vio la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Este es un pasaje cargado de emoción, pero también es un pasaje cargado de teología. Es el cierre narrativo de una historia maravillosa. Aquí se cierra el libro de Génesis, el libro de los comienzos, llega a su fin, y también se cierra esta historia de José que comenzó en el capítulo 37. Al terminar de leer este capítulo, suena el eco de la providencia de Dios y de la reconciliación. Pero también vamos a ver que suena el eco de una promesa futura que ha de cumplirse. Si tuviéramos que dividir este pasaje en una estructura, vemos que en los versículos de 15 al 18 tenemos el temor de los hermanos y su súplica de perdón. Entre los versículos 19 y 21 tenemos la respuesta de José y su teología de la providencia de Dios. Y los versículos 22 al 26 vamos a ver la muerte de José, pero también la esperanza futura. El pasaje parece que va disminuyendo en tensión. Comienza con el temor a sufrir justamente por las consecuencias del pecado. Los hermanos se acercan a José sabiendo que su papá había muerto y pensando que ciertamente José tenía todo el derecho del mundo a hacer justicia por mano propia. Y quizás ahora ya no estaba el papá, no le iban a causar un mal, no le iban a entristecer. Quizás ahora él iba a tomar venganza contra ellos por todo el mal que le hicieron.
y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Estas son las palabras que estos hermanos pronuncian. Ahora, ellos reconocen todo el mal que le hicieron a José. Estaban preocupados de que José hiciera justicia. Pero vemos que pasa totalmente lo contrario. José termina consolando a estos hermanos. Vemos que alguien que sufrió injustamente no tomar venganza. Vemos que los malvados reciben gracia y misericordia y que este creyente descansa en la soberanía de Dios, en la gracia y en la misericordia de Dios, descansa en el carácter de Dios. Vemos que la soberanía de Dios da lugar a su providencia y la providencia de Dios nos lleva a confiar en una esperanza futura. Los hermanos de José piden clemencia en nombre de su padre ya fallecido. Tu padre mandó antes de su muerte, le dicen. ¿Es esta historia verdad o la están inventando? Bueno, ciertamente nos da para sospechar. No lo sabemos. Ellos sienten que no tienen el derecho moral de pedirle misericordia a José después de todo lo que hicieron con él. Ellos sienten que pecaron demasiado contra él, que cruzaron una línea donde ya no pueden simplemente acercarse y decirle perdón. Entonces traen a colación al padre fallecido y decirle, él nos dijo que nos perdones, por favor. José lloró mientras hablaban. Ellos se postran delante de él y les dicen, somos tus siervos. José los consuela. Dicen los versículos 19 al 21, pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no teman, yo proveeré para ustedes y para sus hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Ahora, qué hermosas estas palabras de José. José dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José fue el primero en comprender que él no estaba en lugar de Dios. No era su trabajo darle el castigo merecido a sus hermanos. Aunque quizás si hiciera un censo y preguntara, la gran mayoría de las personas consultadas iba a decir, por supuesto que sí, dales su merecido, no se merecen nada, mirá lo que te hicieron. Pero una vez más resuena la pregunta de José, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Humanamente hablando, José tenía el derecho y la posibilidad de castigarlos. Hay muchas personas que no castigan a aquellos que les han hecho mal, no porque no tengan ganas, sino porque no tienen la posibilidad. Pero José, como gobernador, ciertamente tenía la capacidad de castigarlos. Pero él tenía en claro que él no era Dios. La venganza pertenece a Dios. Esta semana me encontré con un pasaje que no podía no dejar de usarlo en este sermón. Salmos 94, 1, 2 dice, oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Es un salmo precioso, Salmo 94, pero me llamó la atención este nombre de Dios, Dios de las venganzas. Ciertamente Dios es el Dios de justicia, el dueño, el soberano, quien tiene la venganza en su mano. Él puede clamar por justicia. Pero nosotros no somos Dios. Romanos 12, 19 dice, amados, nunca tomen venganza a ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. José continúa diciéndoles, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esto es una simple frase, pero es una verdad profunda. Esto es teología profunda. Es teología de la providencia. Providencia
los teólogos la han definido como la mano invisible de Dios, que obra y que puede cambiar las circunstancias para obrar a favor de aquellos que le aman. Puede usarla para beneficio de aquellos que son creyentes. José no minimiza el mal. José sabe lo que sus hermanos han hecho. Él claramente dijo, ustedes pensaron hacerme mal. Claro, lo que hicieron los hermanos es horrible, estuvo mal. Que ellos habían hecho lo malo era verdad, pero había una verdad mayor. Dios lo encaminó a bien. Ahora, vos como creyente podés enfocarte, mis hermanos me hicieron mal. Sí, te hicieron mal tus hermanos, pero podés perder de vista que Dios lo encaminó a bien, que Dios tiene control de todas las circunstancias, que a Dios no se le escapa nada, que Dios es justo, que Dios es soberano. La verdad más profunda es que Dios es tan bueno, tan poderoso, tan soberano, que puede transformar lo malo en bueno. Y cada cristiano es un ejemplo de esa verdad. Vos eras malo, y si estás en Cristo, ahora sos bueno. Solo Dios puede hacer eso. Es imposible no citar Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede cambiar la tragedia en una bendición. Solo Dios puede cambiar la calamidad en algo bueno. Solo Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros solo podemos cuidar cómo reaccionamos a lo que nos pasa. O confiamos en Dios y nos aferramos a Él, o simplemente nos enojamos contra todo aquel que está a nuestro alrededor. Las personas pueden hacernos mal, pero Dios puede usarlo para bien. Y es interesante porque José no tenía el texto de Romanos 8:28, pero conocía esta verdad. Lamentablemente muchos de nosotros tenemos el texto, pero no conocemos esta verdad. Nuestras vidas no están en las manos de ningún hombre, de ninguna persona, sino en las manos de Dios. Es Dios quien gobierna todas las cosas para su gloria. Por eso José enseguida les cuenta en qué Dios lo transformó para bien y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes intentaron hacer mal, ustedes pensaron hacer mal, ustedes planificaron hacer mal. No es que fue sin querer, no es que se les escapó, fue con alevosía, premeditación. Ustedes planearon hacerme mal, pero Dios, que es soberano, lo transformó en algo bueno. ¿Y qué pasó? Se preservó la vida de mucha gente. Este era el bien inmediato de la situación. Si esta gran familia no llegaba a vivir a Egipto, habría muerto en la gran hambruna. Si la familia apenas sobrevivía, hubiera sido asimilada por los cananeos que la rodeaban. Pero al llegar a Egipto fueron preservados como una nación particular. Ahora, pensemos en lo que pasó. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido a los madianitas, José nunca hubiera ido a Egipto. Si José no hubiera ido a Egipto, nunca hubiera sido vendido a Potifar. Si él no hubiera sido vendido a Potifar, la esposa de Potifar nunca lo hubiera acusado falsamente. Pero si no lo hubiera acusado falsamente la esposa de Potifar, nunca hubiera estado en la cárcel. Y si José nunca hubiera estado en la cárcel, nunca se hubiera encontrado con el panadero y el copero del faraón. Y si nunca se hubiera encontrado con el copero y el panadero del faraón, nunca hubiera interpretado sus sueños. Y si no hubiera interpretado sus sueños, nunca hubiera interpretado el sueño del faraón.
Y si no hubiera interpretado el sueño del faraón, nunca hubiera llegado a ser primer ministro. Y si no hubiera llegado a ser primer ministro, nunca hubiera administrado con sabiduría la comida para pasar por los 7 años bien difíciles que iban a vivir. Y si no hubieran administrado la comida como lo hizo, entonces no podría haber traído a su familia y salvado a su familia de la hambruna. Y acá viene la parte interesante. Si la familia de José hubiera muerto en Canaán, el Mesías prometido no vendría, porque iba a venir por una línea específica. Y si el Mesías no hubiera venido, entonces no tendríamos perdón. Y si no tendríamos perdón, entonces no tendríamos esperanza. Así que gracias a Dios que José fue vendido como esclavo. Gloria a Dios por su sabio plan. Ahora, vamos a llevarlo a nuestra vida. ¿Cuántas cosas pasaron que no son buenas, que no estuvieron bien, que quizás sentís que no merecías, pero que han permitido que vos hoy en día estés acá y que seas quien sos? Y quizás que tengas la relación personal con Cristo que tenés. Entonces tenemos que aprender a mirar nuestra vida y nuestras circunstancias a la luz de la soberanía de Dios y no de la maldad de las personas. No estamos negando la maldad de las personas. Nadie está justificando a los hermanos. Pero Dios tiene la posibilidad de transformar lo malo en bueno para su honra y gloria. Y así los consoló y les habló al corazón. ¡Qué hermosura la ternura de José! Está frente a estas personas que humanamente le arruinaron la vida. Pero él solo puede ver el plan de Dios. Y los consoló. Y les habló al corazón. Y les habló cariñosamente. Porque José confió en la mano de Dios. Incluso con todo el mal que vino a él a través de sus hermanos. Él mostró amor y compasión a ellos. La compasión y el amor que ellos no le mostraron a él. Muchas veces nosotros no soltamos la amargura que tenemos porque no conocemos el carácter de Dios, porque estamos enfocados en el hoy, en el ahora y en las personas a nuestro alrededor. Y nos olvidamos de esta mano invisible de Dios que tiene la capacidad de transformar la tragedia en bendición. Debemos confiar en el carácter de Dios, pero para eso necesitamos conocer a Dios. José les dice: yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. El amor de José por sus hermanos se manifiesta no solo en sentimientos y palabras, sino de una forma práctica, en acción. Él va a proveer para sus hermanos y sus familias. Y así nosotros debemos de confiar en esta providencia, en esta soberanía de Dios que transforma el mal en bien. Pero también debemos perdonar como fruto de nuestra fe en el propósito eterno de Dios. ¿Confío en la mano soberana de Dios? Bien, pero eso se tiene que transmitir, se tiene que transformar en perdón y reconciliación. Lo interesante es que Dios lo había anunciado. Génesis 15, del 13 al 14, dice: y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios lo había dicho, Dios lo había profetizado. Claro, cuando José estaba en la cárcel, por ahí era un poco difícil pensar cómo esto encajaba en el plan de Dios. Cuando fue acusado falsamente, claro, obviamente a nadie le gusta ser acusado falsamente, también se cuestionaría, pero ¿cómo hago? ¿Cómo manejo esto? Cuando quedó solo en una cisterna, cuando lo vendieron como esclavo y todas las circunstancias adversas,
Quizás es difícil ver todo el rompecabezas cuando estás viendo solo una pieza y esa pieza no luce muy bien, no se encaja muy bien, no es la pieza que vos elegirías, no se siente bien. Pero Dios lo había anunciado. El pueblo de Israel aún está en Egipto en esta situación de privilegio debido a José. Pero la promesa de Dios a Abraham implicaba 400 años en tierra ajena y después una liberación. Y parece que José vive esperando ese cumplimiento. Si no, vean el versículo 24, Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, Isaac y a Jacob. José conocía, José sabía. Y así nosotros también tenemos que conocer la palabra de Dios y el carácter de Dios para poder vivir de acuerdo a lo que Él quiere y no a lo que nosotros sentimos. Esto es hermoso. Él le dice a sus hermanos, yo voy a morir. Yo no soy Dios, no soy eterno, no soy el Mesías. Yo voy a morir, soy un simple mortal, soy uno como ustedes. Yo voy a morir, pero Dios va a cuidar de ustedes. Él no les dijo, con todo lo que hicieron, seguro que Dios los va a maldecir. Porque Él sabía que esta gente imperfecta y maligna, podríamos decir, de esta línea iba a salir el Mesías. Iba a venir el Salvador. Dice, Dios los va a cuidar, Dios los va a proveer. Y los hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense la fe que tenía José. Él prometió, Él no puede mentir, Él no es Dios, Él no es hombre para que se arrepienta. Él prometió, Él hizo un juramento. Entonces esto va a pasar. Sí, vamos a ser esclavos por un tiempo, pero nos va a rescatar. Él va a juzgar a esta nación. Él conocía la palabra. Y eso da forma a su decisión final. José quiere que sus huesos salgan con el pueblo redimido. Y me encanta porque si nosotros leemos esto rápido, nosotros no pensamos que quería los huesos, o sea, ¿cuál es el problema? O sea, que lo cremen, que lo entierren, ¿qué importa dónde lo entierran? O sea, en nuestra mente secular y de esta época es como, ¿qué le importa qué van a hacer con sus huesos? Pero hay un contexto. Los juramentos sobre los huesos eran expresiones de fidelidad y continuidad con la identidad familiar. José está afirmando su identidad como hebreo, no como egipcio, y rechaza una tumba en Egipto como si dijera, mi historia no termina acá. Este no es el fin. Acababa de decir que se iba a morir. Pero eso es tener la mente y el corazón en la eternidad. Mi historia no termina acá. Sí, me voy a morir, pero mi historia va a seguir hablando. Rechaza una tumba en Egipto. Esto refuerza la identidad del pueblo como peregrinos. Ellos no pertenecen a Egipto, aunque vivían ahí, aunque él servía ahí, aunque él trabajaba ahí, pero él no era de ahí. Y Hebreos, cuando cita a los héroes de la fe en Hebreos 11:22, dice, por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. El autor de Hebreos los cita como un héroe de la fe. ¿Y qué es lo que cita como ejemplo de su fe? Él pidió, no se olviden de mis huesos. El Nuevo Testamento interpreta este acto final como una expresión de fe. José muere creyendo en la redención futura. Este pasaje que estamos estudiando
no es solo una escena de reconciliación familiar. No es solamente moral, che, perdoná a tus hermanos, pedí perdón si hiciste algo malo. Esto es una afirmación teológica de la soberanía de Dios, del poder del perdón y de la esperanza futura. Muere sin ver el cumplimiento, pero muere creyendo. Esta era la fe de José. Este pasaje nos invita a vivir con fe en el carácter de Dios, incluso cuando el cumplimiento parece lejano. Dios, en su soberanía, transforma el mal en bien para cumplir sus promesas. Por lo cual podemos vivir sin temor, perdonar con libertad y morir con esperanza. Lo voy a decir una vez más. Dios, en su soberanía, transforma el mal en bien para cumplir sus promesas. Por lo cual podemos vivir sin temor, perdonar con libertad y morir con esperanza. Amén. Dios reina sobre todo mal. Por eso podemos perdonar con libertad. Dios reina sobre todo mal. Por eso podemos vivir sin temor. Dios reina sobre todo mal. Por eso podemos confiar de que Él cumplirá sus promesas. No vivimos para esta vida. Vivimos para la eternidad. No vivimos para nosotros. Vivimos para Cristo. José se encuentra todavía en Egipto, pero su corazón estaba en la tierra prometida. José fue el agente humano responsable de traer a esta familia a Egipto. Pero él sabía que por el pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, este no sería su lugar de descanso. Dios lo había prometido, Dios lo había jurado, Dios había hecho un pacto. Irían finalmente de vuelta a Canaán. Ahora, lo pusieron en un ataúd en Egipto, dice el texto. De acuerdo con este pasaje y con Hebreos 11:22, José nunca fue enterrado. Su ataúd se puso sobre el suelo y permaneció ahí por aproximadamente 400 años, hasta que fue llevado de vuelta a Canaán. Fue testigo silencioso durante todos estos años, durante estos siglos, de que el pueblo de Dios iba a volver a la tierra prometida, tal como Dios lo había anunciado. Por eso José fue un héroe de la fe, porque confiaba en las promesas que Dios le había hecho a su pueblo, porque sabía a dónde pertenecía el pueblo de Dios, porque miró hacia el futuro, porque proclamó con fidelidad las promesas de Dios de cualquier forma posible, incluso a través de sus huesos después de muerto. Lo último que escuchamos de él es: y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Prométemelo. Jurame, te vas a llevar mis huesos de acá. No, prestame atención. Jurame que te vas a llevar mis huesos de acá. Sí, tranquilo, te prometemos, te juramos. Y parece que se estaba retirando y no te olvides de mis huesos. Esta era la fe de José. Dios va a cumplir sus promesas. Si Él dijo que Jesús va a regresar, Jesús va a regresar. Si Él dijo que nada nos separará del amor de Dios, nada nos separará del amor de Dios. Si Él dice que Él es fiel para perdonar, entonces Él es fiel para perdonar. Si Él dice que me puedo acercar confiadamente a su trono de gracia, puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Porque Dios lo dijo. Y esta es la fe que tiene José, y esta es la fe que tenemos que tener nosotros. Esta orden demostró que el corazón de José se encontraba en la tierra prometida.
También demostró que era un gran hombre de fe que confiaba aún en las cosas que no se veían. Porque durante todo este tiempo, imagínense si un niño en Israel preguntaba, ¿qué hace ese ataúd ahí? Desde que soy chiquito está ese ataúd ahí. ¿Qué hace ese ataúd ahí? ¿Por qué y nos movemos y mueven el ataúd? ¿Qué hace? ¿Por qué no lo entierran? Pero podían responderle, porque José no quería ser enterrado en Egipto, sino en la tierra prometida, donde Dios nos llevará algún día. Entonces, cuando alguien te pregunte, ¿por qué vivís de forma diferente? ¿Por qué no negás a Cristo? ¿Por qué no sos honesto y hasta te arriesgás a que te echen de tu trabajo? ¿Por qué te arriesgás a que te traten como que te lavaron el cerebro? Porque yo no vivo para este mundo. Porque yo vivo para la patria celestial. Porque confío en lo que Dios ha dicho. Esa es la fe de José. Y esa es la fe que tenemos que tener nosotros. José murió esperando el desarrollo del plan de redención. José no pidió que sus huesos descansaran en un palacio o debajo de una pirámide. Él pidió ser llevado con el pueblo de Dios cuando el Señor, fiel a su palabra, lo sacara de Egipto. Entonces podemos ver fe en las promesas de Dios. José muestra una fe firme en la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que su descendencia heredaría Canaán. Aunque murió y vivió en Egipto, José no consideró Egipto como su lugar final. Por eso este pedido expresa esperanza en el cumplimiento de esta promesa, aún más allá de su muerte. Él no vio la promesa, él no regresó a la tierra prometida, pero sabía que Dios lo iba a hacer. José también rechazó la asimilación. Aunque llegó a ser un hombre poderoso en Egipto y de gran influencia, José nunca dejó de identificarse como parte del pueblo del pacto. Rechazó ser plenamente egipcio en identidad espiritual, podríamos decir. Por eso es evidente cuando él pide que su sepultura no sea en Egipto, sino en la tierra prometida. Esto enseña que el pueblo de Dios no debe de conformarse con este mundo, sino vivir como peregrinos y como extranjeros. ¿Por qué nos afecta tanto cuando nos tratan mal? ¿Por qué nos afecta tanto cuando no encontramos satisfacción en las cosas terrenales? ¿Por qué me afecta tanto cuando no parece que no soy ni de acá ni soy de allá? Si nosotros no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que vivir pensando en la patria celestial. Quizás no lo vamos a ver en nuestro tiempo de vida, pero Dios va a cumplir sus promesas. ¿Por qué voy a asimilar este mundo como mío? ¿Por qué voy a llamar a este mundo mi hogar si yo no pertenezco acá? Tengo otro pasaporte, mi ciudadanía está en los cielos. Tenemos que buscar las cosas de arriba y no las de este mundo. Lamentablemente nosotros nos distraemos mucho con las cosas de este mundo. Nos olvidamos que nos espera una eternidad. Nosotros esperamos la verdadera patria. No debemos aferrarnos a este mundo. José también anticipa el éxodo, que el próximo domingo vamos a empezar a predicar. José profetiza que Dios visitará a su pueblo y lo sacará de Egipto. Su petición conecta con su historia personal con la redención futura. Llevar sus huesos en el éxodo sería una forma de proclamar a cada generación: Dios cumple sus promesas. Incluso cuando parece que se tarda, Dios cumple sus promesas. En Éxodo 13:19 leemos: y tomó Moisés los huesos de José consigo. Se ve que José gritó muy fuerte: no se olviden de mis huesos. Y hasta Moisés, este nuevo líder que vendría más adelante, primero que hizo fue: agarren los huesos de José, porque José se va con nosotros. Podemos ver la unidad con el pueblo del pacto. José no quiso ser enterrado en soledad o en un mausoleo real egipcio, sino con los suyos. A él no le importaba si iba a tener una tumba grande, una tumba prestada, si iba a tener
un monumento en la tumba, si iba a ser un mausoleo, no le importaba. El punto era estar enterrado en la tierra que Dios les había prometido y con el pueblo con el cual Dios había hecho un pacto. En el fondo, él anhelaba compartir la herencia y el destino del pueblo de Dios. Y esto apunta a la comunión también que debemos de tener entre los santos y a la esperanza futura de resurrección. Vemos también la señal de esperanza para futuras generaciones. Como les dije, el ataúd de José habría estado en algún lugar visible durante siglos en Egipto. Pero era un recordatorio constante para el pueblo de que esa no era la morada final. Alguno quizás distraído le dice, pero ¿por qué no lo enterramos? ¿Por qué no lo sacamos? Es lo mismo. ¿Ya cuánto pasaron? 200 años, 300 años. ¿Quién se va? No. Dios nos va a sacar de acá porque Él lo prometió. Él nos visitará. Entonces les recordaba que ellos no vivían para Egipto. La petición de José no es un simple detalle sentimental o cultural. Es una expresión de fe. Él mira más allá de la muerte. Es un modelo de fe para nosotros como creyentes, que nos espera una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso dice Hebreos 11:10. ¿Pueden ver el evangelio en todo esto? La soberanía redentora de Dios. Dios usó el mal supremo para traer el bien supremo. Él usó la cruz, quizás el acto más maligno, macabro y horrible que hubo en este universo, para traer el bien supremo, eterno, el máximo deleite, que es la salvación eterna de las almas. Jesús es un José mayor. Fue rechazado por sus hermanos, fue vendido por monedas, fue humillado, pero fue exaltado por Dios. Nos dice Filipenses 2. Lo que el mundo quiso destruir, Dios lo usó para salvar. José perdona y provee sustento, como Cristo perdona y alimenta a su pueblo con su propia vida. Podemos ver también en el Evangelio el perdón radical y gratuito. José responde al mal con gracia, no con venganza. No exige reparación ni condena a sus hermanos. ¿A qué nos hace acordar esto? La gracia escandalosa del Evangelio, donde el culpable, como vos y como yo, es absuelto no por méritos propios, no porque merezca algo, sino por el favor inmerecido de parte de Dios, de parte del que ha sido herido. Herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, pero Él nos da perdón total. Efesios 4:32 dice, perdonaos unos a otros, como también Dios os ha perdonado a ustedes. Porque Jesús es el máximo ejemplo de perdón y misericordia. Y termino viendo la esperanza futura, la redención que nos ha prometido. José muere mirando hacia adelante. Dios ciertamente los visitará. Eso está en el versículo 24. Y esta frase es una anticipación directa al Éxodo. Pero más allá de eso, más allá de la visita que Dios le hizo al pueblo, eso apunta a cuando Cristo regrese, el verdadero visitante del pueblo de Dios. Lucas 1:68 dice, bendito el Señor, porque ha visitado y ha redimido a su pueblo. José muere en fe con Abraham y los patriarcas, esperando una patria mejor. Entonces, hermanos, perdoná como has sido perdonado. Descansá en la soberanía de Dios. Vive con esperanza. No puedes ser libre del temor sin el amor de Dios.
Solo Dios puede dar sentido al sufrimiento y mirar más allá de la muerte. Y por sobre todas las cosas, por favor, que no se olviden de tus huesos. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por recordarnos el Evangelio, por recordarnos lo que ha hecho Cristo por nosotros. Porque nosotros, Señor, sin duda que somos igual o más malos que los hermanos de José. Pero tú, Señor, eres mucho más bueno de lo que fue José, Señor. Y tú nos has perdonado, nos has dado nueva vida, Señor, y tenemos esperanza en ti. Ayúdanos a vivir mirando hacia la eternidad, Señor. Ciertamente en nuestra cultura no importa qué van a hacer con nuestro cuerpo, con nuestros huesos, Señor. Pero ayúdanos a vivir pensando en la eternidad, mirando en la eternidad, Señor. Confiando en tus promesas. Confiando que en lo que tú dices en tu palabra es verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en gracia y en el conocimiento de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener la fe que tenía José, para honrarte y glorificarte, Señor, a ti, al Dios que puede transformar el mal en bien. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.